Saludos motoristas, el Flamas, en un nuevo video. Seguramente te ha pasado que le quieres meter mano a tu moto desde lo más simple a lo más complicado y te topas con que no tienes la herramienta adecuada. Siempre te voy a recomendar que tengas la herramienta que es la correcta, la que debe de usarse, pero hay ocasiones en las que la verdad puedes suplirla con cualquier cosa, sin mucho gasto, sin mucho problema, y te va a sacar de muchos apuros. En este video te presento las herramientas alemanas que tengo yo, que las uso muy seguido y que te pueden servir a ti para hacer una que otra chamba. Desde que estoy un poco más formalmente aquí en el taller, pues he estado comprando más herramienta formal, se puede decir. Pero aún así hay herramientas que me siguen saliendo al quite, me siguen dando batalla y me siguen sirviendo un montón, aun cuando sean totalmente caseras. Vamos empezando, por ejemplo, la carburación. La carburación de las motos, pues muchas de las veces con un desarmador largo, desde afuera carburas y listo. El problema es que muchas motos, sobre todo las chinas, el tornillo piloto está por abajo y no entra un desarmador. El primer artilugio que hice fue esta chiva, este cachivache, que es un rayo de moto, partido, doblado y sacado punta. Metes la mano, pones un trapito porque el motor va a estar caliente y con este le das vuelta. Hay motos en las que está bastante más complicado, no se puede meter la mano, y ya después para esas motos hice este gira. Esto es un chicote de acelerador, aquí acomodado, un pedacito de tubo de PVC, y con este lo meto y desde aquí afuera le estoy dando para mover la carburación. Otra herramienta, una de las más viejas que tengo, que la hice, fue cuando chambeaba de soldador, de chalán de soldador, que me hice esta con un pedacito de placa que tenía por ahí arrumbado. Lo llegué a usar incluso para aflojar el eje trasero de mi primer moto, aunque obviamente ocupa algo de apoyo, pero me ha servido mucho para quitar las tapitas de punterías de las motos que llevan las tapitas redondas. Muchas de las veces no puedes meter una llave en ese espacio porque queda muy poquito espacio. Esta sí cabe. Sirve para varias cosas, incluso creo que algunos tapas de sedazo también. Pero bueno, parece sí tengo dado. Uno de las chambas más comunes, hablando sobre todo de las ruedas, es sacar los valeros. Y los valeros, pues también hay herramientas especiales, obviamente. Pero hay unos valores no. Hay unos valeros que es simplemente pegarle de madrazos por un lado y sale del otro. Pero a veces, pues hay que buscar el modo. Para esos casos tengo, cuando está muy delgadito de un lado, un desarmador largo que se rompió, pero que está pues gruesecito y larguito. Para otro tipo de casos tengo que a veces le saco punta para algunas ocupaciones. De este lado está chato, es un bil cuadrado de esos que se usan en cancelería. Y ya para espacios más grandes y valeros más grandes, pues el infalible tubo, que el mismo tubo te sirve de repente para hacer fuerza en algunas chambas. Por ejemplo, cuando metes una llave Allen y que pues la piececita que hace fuerza es de este tamaño, le metes el tubo y afloja porque afloja. En las barras de las motos el tornillo de abajo es con entrada Allen, pero con una Allen no se puede hacer mucha fuerza, y como tienes que usar el espacio largo para que llegue y el cortito queda de fuera, pues muchas veces el tubo no alcanza a agarrar. Solución, bien sencillo: la cortas, dejas el puro pedazo largo, le metes un dadito, que en este caso creo que es 6 milímetros. 6 milímetros, y ahora sí le metes su adaptador, le metes su palanca y ¡tran! Hasta le puedes meter un tubo largo.
Si continuamos con lo mismo de las barras, hay una chambita que es sacar los retenes y muchas de las veces se complica de veras. Lo más típico es meterle un desarmador y hacerle palanca. Obviamente hay herramienta especial, como casi siempre. Solución: primero que nada, poner algo que te proteja el borde del vaso. Este es un pedazo de chancla, así tal cual, la suela de una sandalia. La pones en el vaso, en el borde superior, y este recibe toda la presión. Obviamente de todos modos no te le puedes subir, pero sí te despeja. Incluso no te pela ni la pintura. Pero ¿qué usar en caso de, pues más que un desarmador, los desmontes de las llantas? Muchas de las herramientas de hecho tienen 2 o 3 usos diferentes. Y el desmonte de la llanta, con el que quitas la llanta para parchar la cámara y eso, de un lado siempre trae este ganchito. Queda perfectamente meter el ganchito en el borde del retén y haces palanca. Le das, giras tantito, le giras otro tantito y poco a poco le vas dando. Cuidas tu vaso, sacas más fácil el retén, te lastimas menos las manos. Muy recomendable este asunto. Siguiendo con lo de las barras, a lo mejor te ha tocado que este tornillo, el que va por abajo, que sostiene la barra con el vaso, pues le das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y el pinche tornillo por dentro se gira. Es un pedo. Para evitar eso, para las barras delgaditas tengo tiene aquí una tuerca soldada. Lo meto por la parte de arriba de la barra, lo sostengo y por abajo y sale porque sale. Para las barras gruesas, de hecho fue de emergencia porque ya me urgía hacerlo y no tenía herramienta. Compré uno de estos, le puse 2 tuercas apretadas de un lado, 2 tuercas apretadas de otro lado y le di forma a la tuerca a la medida que ocupaba. Creo que es 20 o 21 milímetros, no recuerdo, pero con sostenido por dentro sale. Antes que nada, quiero recordarte que ya está disponible el manual del motorista novato. Vuelve el manual. Si tú quieres aprender a hacerle el servicio completo, profesional a tu motocicleta, este es el método perfecto, rápido, económico y efectivo. Te dejo aquí en las tarjetas o aquí abajo en la información el link para que puedas acceder a tu manual. Otra herramienta casera de lo más simple, que también hay herramienta de veras, pero pues es una tontería. No sé si te ha pasado que cuando estás calibrando punterías, pues es un pedo agarrar el tornillito y con la contratuerca apretarla sin que se te mueva el tornillito. Para eso, algo bien sencillo. Agarras un tornillo de cruz, le rebajas un poquito a los lados para que no estorbe y es simplemente lo metes, lo acomodas, lo sostienes tantito y ahora sí con la llave, ¡fran! No hace mucha fuerza, pero en la mayoría de los casos no ocupas ni hacer mucha fuerza, simplemente sostenerlo en la posición y te facilita mucho el trabajo de estar ajustando las punterías. Una herramienta muy importante, obviamente en toda chamba, es pero hay que ser cuidadoso con En el caso en el de que tú quieras quitar las válvulas, desarmar la cabeza por completo, muchas de las veces no tenemos el arco. Se puede utilizar un dado, le pones una envoltura de gansito, el dado lo pones arriba de la válvula, del resorte, de la cazoleta y le pegas un buen ¡pah! Va a botar las cuñas y se va a liberar la válvula. Para armarlo igual, acomodas todo como debe de ir, le pones el plastiquito, pones el dado y le pegas otro madrazo y se regresa. A mí no me gusta mucho hacer eso porque golpeas la cabeza y a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo hacerlo así, pero sí lo he hecho, sí se puede. Para evitar ese desmadre yo me hice un arquito casero que es
cuadrado como el que uso para los valeros y sacar cosas. De ese mismo cuadrado hice un arco, rosca. Este sí me costó más trabajo, pero pues tampoco es nada del otro mundo. Y un tornillo. Otra vez, venden los arcos ya hechos. Incluso hay otras herramientas, pero por lo pronto ahí estamos. Tenemos un ejemplo de lo que puedes hacer. En el caso del asunto eléctrico, te conviene un montón tener caimanes para hacer conexiones, para hacer pruebas, para extender, para un montón de cosas. Estos ya los venden hechos o los puedes comprar y hacer, o comprar el cable suelto, comprar los caimanes, el puño, y ahí cuando tengas tiempo viendo la tele, haciéndote güey, vas haciendo uno por uno, hasta tener un bonchecito. Unos 3, 4 pares que tengas de estos te convienen mucho si frecuentemente le echas a lo eléctrico. Y para lo eléctrico, obviamente aparte de un multímetro, te ultra recomiendo, y esta también es casera, esta no es comprada, es casera, te ultra recomiendo la lámpara lógica. El negro lo pones en el negativo de la batería, el rojo lo pones en el positivo de la batería y se prende un foquito azul. Si tú con la punta pones un cable, una terminal positiva que tenga carga, va a prender un foco rojo, el azul se apaga y se prende un foco rojo. Si lo pones a tierra o en una conexión con negativo, se prende el verde. Entonces con este no hay pierde de que tiene o no tiene continuidad, tiene o no tiene corriente, es positivo, es negativo, no vaya a ser un corto. Aquí no hay pierde. Lo pones y lo que tenga, da. No se chamusca nada. Si te interesa hacer esta lamparita, luego hacemos una. O mínimo te paso los diagramas de esta. Vamos a ver cómo. Como ves, herramientas caseras hay un montón. Puedes hacer más. De hecho, tengo más por ahí, pero a lo mejor se me olvidan de repente. Pero hay 2 herramientas entre caseras y no, pero se puede decir universales, que toda persona debe de tener. En su casa, en su moto, en su carro, en su cochera, en su trabajo. Todos yo pienso que deberán de tener un trapo. No sabes cómo te puede salvar un pinche trapo. Y una multiherramientas. Una multiherramienta que tenga pinzas y navaja. Para mí son indispensables a donde vayas. De campamento, de excursión, de trabajo. Para todo. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Si alguna de estas cosas te interesa que profundicemos más, que hagamos un video, que hagamos una en vivo o diagramas o cualquier cosa que te interese, déjame en el mensaje. Voy a tratar de contestar todos los que pueda. Y si veo interés en alguno en específico, pues hacemos video, incluso artículo en el blog, para que sea lo más explicado posible. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV Tic. Sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast y también en YouTube. Ármate de tus herramientas, las tuyas propias, y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima. Y ahora guardar mi tilichero.